Buenas tardes. El programa Calle Libertad de Onda Luz está hoy en el Palacio de la Diputación Provincial. Tenemos como invitado a Manolo Caballero. Él es pintor con una trayectoria artística de más de 40 años, aunque también ha sido asesor artístico, crítico de arte y ha comisariado algunas exposiciones de pintura también. Una importante muestra de toda esa trayectoria pictórica pues está expuesta hoy justamente en el Palacio de la Diputación Provincial, que ustedes pueden visitar y que estará hasta de momento el 4 de enero. Nosotros primero vamos a hablar un poco de la biografía artística de Manolo y después vamos a dar una vuelta, tenemos un tiempo limitado, pero daremos una vuelta por cuadros significativos de esta exposición. Manolo, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. A vosotros. Bueno, Manolo, tú naces en San Fernando y te llevas la mayor parte de tu vida en San Fernando y además haces la licenciatura en arte, cosa que luego vamos a ver que se manifiesta en tus cuadros, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo he sido natural y vecino de San Fernando durante casi toda mi vida. He vivido también en Sevilla bastante tiempo, también en Madrid, pero después he ido centrando ya mi vida en San Fernando, donde, como en realidad hay poco que hacer, me da mucho tiempo para mi trabajo, para pintar. Para pintar. La vida que yo llevo en San Fernando es, podríamos decir, de lo más simple y de lo más anodina del mundo. Está centrada en el trabajo en mi estudio y no tiene nada que ver con la vida que yo llevaba cuando era mucho más joven, tanto en Madrid como en Sevilla, que era la época en la que uno se acostaba a las 9 de la mañana. En fin, ya eso pasó a la historia, ¿no? Pasó a la historia. Y ahora ya fundamentalmente estoy centrado en mi trabajo, en mi pintura, que es lo que me interesa. Como bien decías antes, yo hice la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de Sevilla y después, también como tú bien apuntabas, he realizado, aparte de mi labor como pintor, otro tipo de trabajos relacionados con el arte siempre. Quería pasar, aunque fuera brevemente, pero pasar por tu labor tanto de asesor artístico como de crítico. Sé que has asesorado y sé que has escrito sobre arte. ¿Cómo te encontraste en esa situación y no sé qué tal te resultó aquella experiencia? En general muy satisfactoria. En general, muy satisfactoria. Todo ello comenzó cuando yo al Ayuntamiento de San Fernando le presenté un programa de asesoría artística o un programa de exposiciones para que para que tuvieran lugar en el vestíbulo del hoy en obra Ayuntamiento de San Fernando. Y este proyecto fue aceptado con bastante generosidad y estuve trabajando en él pues 3 o 4 años. Después, en esta casa, en la Diputación, en este edificio que debo recordar que fue construido por un antepasado mío, por el ingeniero don Juan Caballero, es decir, que yo aquí podría considerarme como en casa. Sí. Fui también asesor de artes plásticas durante muchísimos años, en los años en los que se hacía el certamen artístico Aduana. Sí. Yo fui asesor artístico de este certamen. Luego he sido crítico de arte también en el Diario de Cádiz, fundamentalmente en el Diario de Cádiz y Diario de Sevilla. En el Diario de Sevilla, o sea, el Grupo Yoli, el que es el del Diario de Cádiz, sí, la empresa, publicaba un suplemento cultural de los mejores que se han publicado en la historia del periodismo andaluz, desde luego, y nacional, puede ser que también, que se llamaba Culturas. Sí. Yo participé en ese suplemento como crítico de arte. Aquello, por las razones que fueran, desapareció
siempre he lamentado que aquello desapareciera porque ese suplemento artístico aglutinó a un número de personas, desde mi punto de vista, que tenían algo muy interesante que decir en esa época, pero claro, eso dependía de una empresa que yo desapareció y hoy está en la, en la hemeroteca. Manolo, tú tienes en tu haber, he contabilizado, más de 20 exposiciones individuales y más de 50 colectivas. Me gustaría, bueno, lo más interesante es comentar tu pintura, ahora vamos a hacerlo, pero no sé si tiene, desde luego, no sé si esta es una de las exposiciones más importantes, son 250 cuadros los que tenemos ahora aquí y es una retrospectiva de toda tu obra. ¿Es quizá la más importante? Sí, es evidente que esto es una... Tengamos en cuenta de que aquí tenemos pinturas desde 1970. Es evidente que es la exposición más importante que yo he hecho en mi vida. Quiero aprovechar este inciso que estamos haciendo para agradecer la generosidad y el entusiasmo con que esta casa ha tomado mi proyecto. Para un pintor que cuenta ya con una trayectoria y sobre todo con una edad, que se le haga un reconocimiento de este tipo es muy importante, no porque te envanezca, porque tú, el decir yo he hecho esto, ¿no? Yo miro mi obra y la miro con un ojo crítico impresionante. Yo recuerdo que Tiziano decía que al pintar una obra habría que volverla para dejar de verla durante algún tiempo. Y cuando se volviese a ver, decía, y mira tu obra como si fuera tu peor enemigo. Es decir, nunca envanecerte, decir qué bien me ha quedado, sino buscar los fallos, porque de esos para fallos, aprender. Exactamente. Y esto me ha permitido eso, saber que me queda muchísimo que aprender, muchísimo, pero recordemos, creo que fue el último grabado o dibujo de Goya, que se ve un anciano barbudo, que va trabajosamente andando con muletas, y abajo Goya pone, ya en su vejez, aún aprendo. Bueno, eso es importantísimo. Quien no comprenda eso, quien crea que ya a una cierta edad lo sabe todo, está perdido. Porque entonces ocurre lo peor que le puede ocurrir a un artista, que es copiarse a sí mismo. Un artista, cuando empieza a copiarse a sí mismo, ya está finiquitado, ya está terminado. Ha terminado. Mi obra, afortunadamente, es lo suficientemente versátil como para evitar ese estancamiento, ¿no? Ese estancamiento. Además, incluso con toda mi trayectoria, cada vez que me pongo que me enfrento al lienzo en blanco, no sé lo que voy a hacer. O sea, yo sé cómo hay que hacerlo, pero siempre me queda la duda de decir cómo acometo esta empresa. Es decir, que no voy ya directo, esto lo hago así, como el que hiciera una fórmula, sino que siempre es como eso, esa especie, esa cosa que cuentan los actores, los grandes actores, que siempre antes de un estreno siempre tienen el nervio del principiante. Pues al artista... No lo has perdido tú, eso siempre. No. Y el día que lo pierdas... Y el día que lo pierda ya me mosquearé un poco, porque pensaré, he perdido esto, pero también he perdido otra cosa. Yo me enfrento ahora, estos días he estado trabajando, he vuelto a trabajar el dibujo con carboncillo y sanguina, que es lo más básico. Bueno, pues yo sé perfectamente cómo, pero siempre al enfrentarte a una obra, que siempre te quede esa duda de decir, a ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a resolver? Porque el día que uno crea que lo sabe todo, está perdido. Manolo, esta exposición no tiene un carácter cronológico, ya lo habéis advertido, no tiene otro criterio. A mí me gustaría que habláramos de tu pintura, así antes de dar el paseo que vamos a hacer, por un lado, y también me gustaría que habláramos de esta sala donde estamos, en donde la mayor parte de las pinturas se refieren a la Atlántida. Primero vamos a empezar
por las características de tu pintura. Yo tengo aquí apuntado algunos sustantivos. Tengo apuntado pasión, irracionalidad, mitología, expresión de sueños, espiritualidad, tema histórico, tema fantástico. ¿Va por ahí la cosa? Efectivamente, me parece que que has estado estudiando mi obra durante todo, sí, todos esos adjetivos definen perfectamente cuál es esos adjetivos que tú muy bien has citado son algunos de los caminos por donde discurre mi obra. Te decía antes que en un autorretrato que se expone en esta exposición, me autorretrato así. Sí, sí. Estoy pintando, me tapo, o sea, eso traducido a una frase quiere decir que yo pinto lo que veo cuando cierro los ojos o cuando me tapo los ojos. Es decir, que yo pinto lo que está aquí dentro. Cuando le doy un aspecto real y tangible es para que el espectador comprenda, según un código de señales que ya está establecido entre el autor y el espectador, y que sea más o menos fácilmente digerible o asimilable. Tengamos en cuenta que aquí estamos básicamente hablando de una persona o un señor, yo, que emito algo, y otra persona, cualquiera de espectador, que debe de recibir la señal que yo... O sea, que hay un emisor y un receptor. Y el emisor, en este caso yo, debe de tener al menos lo que yo llamaría un poco de, como de buena educación, de decirle al espectador, los tiros van por ahí. Pero en principio a mí el realismo o la realidad me interesa bien poco. Creo que además que es muy difícil captar la esencia de lo real. Yo siempre creo más en lo que está dentro vamos, y señalo aquí porque supongo que está aquí, a lo mejor resulta que las ideas las tenemos en el tobillo, pero sí. Me interesa más sacar todo lo que tengo en la cabeza, perdón, que copiar la realidad, sin que eso signifique un demérito por mi parte hacia otros pintores que han considerado, como por ejemplo Caravaggio, que decía que el copiar el natural, que el copiar la naturaleza era el máximo a lo que debía de proponer, el máximo que debía proponerse un artista. Para mí el natural es simplemente una apoyatura visible para hacer, y perdón por la redundancia, visible lo que yo llevo dentro de ti. Dentro de mí, Manolo, comentaba antes yo que estamos en la sala donde hay una gran cantidad de cuadros dedicados a un tema, la Atlántida. Comentábamos antes fuera de cámara que en realidad a ti no te interesa tanto ilustrar unos textos como que esos textos pasen por ti y, bueno, pues una interpretación que el artista hace de esto. En esta sala, que sería, corrígeme si me equivoco, el destino final de la exposición. Sí. Como si fuera un ideal o un término final. Pues tú me hablabas antes, y yo creo que sería interesante que lo repitieras también para nuestros espectadores, de la relación que muchos de los cuadros que hay aquí, pero en especial los que tenemos detrás y el que tenemos enfrente, que ahora Álvaro seguro que va a coger, y alguno que tenemos en el lateral tienen, ¿no? Detrás tenemos el ave fénix, ¿no, Manolo? En efecto, en esta sala se ha tenido el acierto de aglutinar todo lo que yo he hecho con respecto a la Atlántida. La Atlántida como tema pictórico surge en mi obra desde hace pues casi yo diría unos 15 años. Es un tema recurrente, es decir, no he trabajado durante 15 años exclusivamente sobre la Atlántida, sino que un poco al azar van surgiendo esos temas, siempre como señalaba antes, nunca o siempre sin hacer una ilustración a los textos platónicos
de los cuales se provee el mito. Es decir, yo he leído a Platón, he leído todo lo que ha caído en mis manos sobre la Atlántida, toda la literatura, tanto metafísica, teosófica, imaginaria, de ciencia ficción, y después yo de todo eso, y perdónenme por la expresión, he hecho lo que me ha dado la gana. Nunca he ilustrado el texto de nadie, es decir, no soy el ilustrador de un texto ni de Platón ni de ningún otro autor, que son innúmeros los que han escrito sobre la Atlántida. Yo he leído y después he hecho lo que he creído conveniente con esa información que a mí que yo he asimilado. Miramos entonces, Manolo, si te parece, la relación que tendríamos entre estos tres cuadros que representan el ave fénix que renace de sus cenizas, ¿no? Creo. Sí. Vamos a ver, ahora sería interesante relacionar el mito del ave fénix en puridad, no tiene nada que ver con el mito de la Atlántida, pero está puesto aquí detrás de nosotros porque está justamente enfrentado a aquel cuadro que tenemos justamente enfrente de nosotros, que representa a Eumelos. Eumelos era uno de los reyes de la Atlántida al que su padre Poseidón le dio la zona de la isla más cercana a las costas de Cádiz. Platón dice que en el idioma atlante, Eumelos, antes llamado Gadeiros y después en griego se traduce como el que es rico en ganado, el que es ganadero, el que tiene o el que está relacionado con el ganado. Entonces ya sería estupendo que mostrara a los espectadores el cuadro al que me estoy refiriendo. No se trata ni más ni menos que del retrato heroico del diestro jerezano Juan José Padilla, al que es retratado, ya repito, haciendo un desnudo heroico, como Eumelos, este rey de la Atlántida, cuya zona de dominio estaba más cercana a lo que hoy conoce, a la actual zona de Cádiz. ¿Qué relación existe no entre Eumelos, sino entre Juan José Padilla, diestro, y el ave fénix? En que ambos renacen de sus cenizas. El desgraciado accidente que sufrió el diestro, que lo dejó sin un ojo, ha hecho que en él surja una fuerza de voluntad tan fuerte como la que muestra el ave fénix al resurgir de sus cenizas. Es por ello que en esta sala están enfrentados uno a otro, no porque sean dos temas relacionados con la Atlántida, sino por el tema que es muy interesante del triunfo de la voluntad. Es decir, el mundo se puede poner en contra mía, el mundo puede, mi torre se puede destruir, todo lo mío puede desaparecer, pero mi voluntad va a dominar sobre toda esa serie de infortunios, como yo he creído ver que ha ocurrido en la figura del diestro. Es por ello que lo he retratado como Eumelos, es decir, el último rey uno de los reyes de la Atlántida. Otra relación que existe entre el diestro y la Atlántida es que, según refiere Platón, los atlantes, según parece, fueron los iniciadores, o uno de los iniciadores, de la tauromaquia. Ellos tenían un rito que se repetía cada cierto tiempo, en el que en el templo de Poseidón, que ocupaba la parte central de la isla, se reunían los diferentes reyes, entre ellos seguramente Eumelos, y hacían como una especie de, y por decirlo en un lenguaje actual, una corrida de toros. Se sacrificaban unos toros con cuya sangre, o sea, con los cuajarones de su sangre, después unos a otros estos reyes se embadurnaban con la sangre de los toros. Este rito taurino, bueno, no ciertamente se repite en la actualidad,
pero que sí, yo cada vez que veo, yo soy muy aficionado a los toros y por muchísimas razones, y realmente no comprendo a personas que con un cierto nivel cultural se declaran paladinamente antitaurinas. A esas personas yo siempre les digo, pues, señor o señora, lee usted antes a Platón y después declárese antitaurino. Pero cada vez que veo en una corrida de toros, es una imagen absolutamente mágica y que alcanza, yo creo que es un grado de religiosidad absoluto. El torero vestido de oro con la mancha de sangre del toro en el traje de luces, no puedo sino recordar a aquellos reyes de la Atlántida que poco más o menos repetían ese rito, esa escena que tiene un carácter, yo diría, de cuasi religioso, y mágico y bellísimo. Recordemos una tarde de toros, el sol ya casi poniente, como refulge en el traje del diestro, el toro ya medio agonizante y la sangre que muchísimas veces mancha el traje de luces. Todo eso compone una imagen de una belleza tal y de un sentido, yo diría que casi místico, religioso, tal, que no comprendo cómo alguien que tenga un mínimo de sensibilidad y de cultura histórico-artística puede condenar eso. Bueno, me cuentas, Manolo, que ya prácticamente tenemos agotada la primera parte y entonces pues vamos a volver muy pronto y vamos a dar una vuelta por lo que nos dé tiempo de la exposición. Haremos una pequeña síntesis y bueno, en 2 o 3 minutillos después de la publicidad estamos de nuevo con ustedes.